Inicio del proceso. Dentro del módulo de inventario podemos ver varios registros agrupados por estado y un menú en la parte superior. Para tener las compras de proyectos con chequera de bienes muebles, el usuario selecciona bienes muebles y elige la opción listado de bienes muebles por compra. Al ingresar a la vista alta de bienes muebles, el usuario de dependencia podrá ver todos los registros agrupados por estado. Para buscar una orden de compra desde esta vista, el usuario se puede dirigir a la parte superior derecha, en donde encontrará el filtro de búsqueda. Podrá ingresar algún dato y el sistema le mostrará opciones de búsqueda. La primera opción es número de orden de compra, seguido dependencia, por subdependencia, por número de inventario, por nombre del bien o por el folio UPA. La opción a elegir dependerá del tipo de dato que estemos ingresando en el filtro de búsqueda. En este caso yo cuento con el número de la orden de compra. Selecciono la opción número de orden de compra para y el sistema me arrojará la orden de compra que estoy buscando. El primer estado por el cual pasa una orden de compra es el estado adquirido, donde el Sistema Institucional de Inventarios y Aseguramientos SIDIA validará que las órdenes de compra enviadas por el Sistema Institucional de Compras SIC correspondan a una compra de proyectos con chequera. Estas órdenes de compra se ubicarán en el primer estado, que es adquirido. En este estado se podrá consultar la siguiente información. Número de bienes que incluye la orden de compra, la cual lo vamos a poder ver entre los paréntesis. En este caso, la orden de compra solamente cuenta con un bien. De igual manera podemos consultar los datos de la dependencia, la subdependencia y el centro de trabajo. La fecha de la orden de compra y la fecha de recepción, cuando el Sistema Institucional de Inventarios y Aseguramientos han recibido la orden de compra. De igual manera, se va a generar en este estado el folio de recepción. Este folio se genera entre la conexión de SIDIA y SIC. Y se genera un folio por orden de compra. Al seleccionar un bien, el sistema nos abrirá la información detallada de este. Para regresar a la vista alta de bienes muebles, el usuario se dirige a la parte superior izquierda, donde verá la leyenda alta de bienes muebles resaltada en color verde. Y el sistema se regresará a la vista anterior. El sistema cambiará el estado de los bienes a facturado cuando el Sistema Institucional de Compras envíe las facturas o la factura asociada a la orden de compra. En el estado facturado, el usuario de dependencia completará la información de los bienes. Selecciona un bien y nos abrirá la vista detallada de este. Para iniciar con el registro de la información, el usuario selecciona el botón de editar y el sistema habilitará la orden de compra. Tenemos el apartado Datos del bien mueble, donde el usuario deberá de completar la información relacionada al bien. En el campo Descripción vemos información precargada, la cual es información obtenida desde la orden de compra y solamente es de lectura. El campo Marca es un dato que el usuario de dependencia deberá de agregar, al igual que el número de serie o el campo Modelo. En ocasiones es obtenida desde la orden de compra. En caso de no ser obtenida esta información
El usuario deberá de ingresarla de manera manual. El campo cantidad, costo unitario sin IVA, costo unitario con IVA e impuestos son datos obtenidos desde la orden de compra y solamente serán de lectura. Cuando el sistema institucional de inventarios y aseguramientos recibe una orden de compra desde el sistema institucional de compras, se verifica que las órdenes de compras cumplan con las características establecidas para clasificarlas como una orden de compra con proyectos con chequera. Si el sistema identifica que la orden de compra incluye un origen de recurso con así línea de inventario, recursos concurrentes o otros proyectos con chequera, el campo bienes muebles de proyectos con así será activado. En caso de que la orden de compra sea identificada con algún origen de recursos donativos, convenios especiales, será identificada como una orden de proyectos no CONACYT y el campo bien mueble de proyectos CONACYT no será marcado y el usuario de dependencia podrá consultar la información de esta orden de compra para identificarla como una orden de compra con proyectos con chequera, CONACYT o no CONACYT. El siguiente apartado que tiene que llenar el usuario de dependencias son los datos para el inventario. En este apartado, el usuario de dependencia podrá consultar el número de orden de compra, los datos de la dependencia y la subdependencia. El siguiente campo que debe de ingresar el usuario de dependencia es el número de inventarios. Da un clic sobre la línea, el cual desglosará un listado de opciones. En caso de no contar con números de inventarios, los puede consultar con el jefe de bienes y suministros para la creación de los números de inventario. El usuario selecciona un registro disponible. En caso de que la orden de compra cuente con una refactura, el campo refactura será activado de manera automática. El siguiente apartado que el usuario de dependencia deberá de agregar son los datos para el aseguramiento. En este apartado, el usuario verá el archivo de clasificaciones de bienes muebles, el cual deberá de descargarlo. Y será responsabilidad del usuario de dependencia leer el archivo de clasificaciones de bienes muebles para aseguramiento, ya que en este archivo se incluye la clasificación para asegurar todos los bienes ingresados al sistema de inventarios. Una vez que haya leído el archivo y tenga identificado el tipo de aseguramiento al cual pertenece el bien que estamos registrando, el usuario marca la casilla "He leído la clasificación de bienes muebles", la cual nos habilitará el campo tipo de bien mueble a declarar para aseguramiento. Al seleccionar nos va a mostrar el listado de aseguramientos que tenemos disponibles para los bienes muebles. En la pestaña Fotografías, el usuario de dependencia agregará todas las fotografías obligatorias pertenecientes al bien. En caso de que el usuario de dependencia no sepa cuáles son las fotografías obligatorias o algún campo obligatorio, podrá hacer uso del botón Guardar, el cual nos resaltará en color rojo todos los campos obligatorios y nos mostrará un mensaje en la parte superior derecha indicándonos los campos obligatorios que debe de registrar. En el campo Fotografía completa del bien. En caso de que el usuario de dependencia se haya equivocado de fotografía, tendrá la opción de eliminarla con el icono del cesto de basura y volverá a agregar una nueva fotografía. En caso de agregar un archivo que no pertenece a un formato de imagen, el sistema nos mostrará un mensaje: no se pudo mostrar la imagen seleccionada. Entonces, el usuario deberá de cambiar el formato del archivo o de imagen. La siguiente pestaña a consultar son los datos de la orden de compra.
En esta pestaña, el usuario de dependencia podrá consultar la siguiente información: número de orden de compra, fecha de la orden de compra, fecha de recepción de la orden de compra, es la fecha cuando se registró la orden de compra en el sistema de Sirio. Fecha última de entrega de orden de compra, este campo es opcional, lo pudiera agregar si el usuario de dependencia cuenta con la fecha estimada de cuándo se estarán entregando los bienes de esta orden de compra. En mi caso, el proveedor me indicó que los bienes serán entregados el día 4 de diciembre. El siguiente campo de consulta es el folio de recepción. Es el folio AS que se genera entre la conexión de SIC y Siria. Este folio de registro se genera una vez que el bien haya llegado al estado activo. En la pestaña Ubicación, el usuario de dependencia agregará los datos de dónde estará ubicado el bien. El primer campo obligatorio que nos indica el sistema es el edificio. Seleccionamos sobre el campo y nos desglosará un listado de opciones. Estos edificios que nos están mostrando son los edificios asociados a la dependencia de la orden de compra. Una vez elegimos el edificio en el cual se ubicará el bien, el sistema cargará los datos de manera automática del campo SOA. El campo datos complementarios del edificio es un campo opcional, al igual que el campo espacio comercial. El campo nivel y el campo local son campos obligatorios. Si ya hemos terminado de registrar toda la información, el usuario selecciona el botón de guardar. La solicitud. La orden de compra avanzará al estado registrado. En este estado, el usuario de dependencia todavía tendrá la oportunidad de modificar la información seleccionando el botón de editar. Una vez rectificada la información y ya no se desea hacer alguna modificación, el usuario podrá seleccionar el botón de enviar a revisión. Y la orden de compra avanzará al estado en proceso de revisión con el usuario indexador. Selecciona el módulo de inventarios. Dentro del módulo de inventario, el usuario se dirige a bienes muebles y selecciona Vista para indexadores. Esta acción nos llevará a la vista Registro asignados, donde el usuario va a seleccionar o atender las órdenes de compra que se encuentren en estado en proceso de revisión. En este caso, yo cuento con el número de la orden de compra. Para hacer una búsqueda más rápida, me voy al filtro de búsqueda e ingreso el número de la orden de compra. Selecciono el filtro número de orden de compra, la cual debe de estar en el estado en proceso de revisión. Al seleccionar sobre la orden de compra, vemos que me desglosa otro agrupamiento. Este agrupamiento es el usuario indexador. Aquí yo puedo consultar y ver que el indexador es el usuario Lugo Álvarez Enrique. Este usuario es asignado de manera automática por el sistema. Una vez que ya haya encontrado el bien, lo selecciono. En este estado, el usuario indexador tiene dos opciones: la opción de revisar o la opción de enviar a corrección. Antes de tomar una decisión de cuál botón elegir, el usuario primero tiene que revisar los datos del bien, que cuente con el número de inventario, si esta orden de compra pertenece a proyectos con chequera, con ASIC o no con ASIC. En el campo usuario indexador podrá ver quién es el usuario encargado de esta orden de compra. De igual manera podrá ver los datos para el aseguramiento, si está bien clasificado o no, que las fotografías sean legibles y correctas, y por último podrá consultar la información de la ubicación. Si toda la información es correcta, seleccione el botón de revisar.
Al seleccionarlo, la orden de compra avanzará al estado revisado, en espera de ser atendido por el usuario asignador de trabajo. De igual manera, en la parte inferior vamos a encontrar las actividades planificadas, donde veremos la notificación que se le envió al usuario asignador de trabajo. Pero si el usuario identifica que hay algún dato incorrecto o se necesita modificar, el usuario puede seleccionar el botón de enviar a corrección. Al seleccionar el botón, el sistema me mostrará la vista corrección de bienes muebles, donde podré ver la fecha de envío a corrección, el campo observaciones, el botón aceptar o descartar. El campo observaciones es un campo abierto donde el usuario indexador agregará los motivos de por qué se está enviando a corrección esta orden de compra y cuáles son las modificaciones que se le tienen que hacer. Al seleccionar el botón aceptar, la orden de compra avanzará al estado en corrección y se le notificará al usuario dependencia que tiene una corrección pendiente de atender. En la pestaña Solicitudes de correcciones se almacenará el comentario del usuario indexador indicando las observaciones que debe de atender el usuario dependencia. Una vez que haya ingresado al sistema, el usuario podrá ver en la parte superior su nombre. Y al costado de este se encontrará un pequeño icono en forma de reloj, en el cual podrá consultar todas sus actividades que tenga este usuario. De igual manera, encontrará un pequeño icono en forma de mensajería, en el cual podrá consultar o ver las conversaciones que éste tenga. Lo siguiente que podrá ver el usuario asignador de trabajo es el módulo de inventarios, al cual se accederá. Lo selecciona con un clic. Dentro del módulo de inventarios, el usuario asignador de trabajo podrá ver varios registros agrupados por estado y en la parte superior podrá encontrar el menú. En este buscará la opción de bienes muebles y elegirá la opción Verificación por factura. El sistema nos ubicará en la vista Verificación por factura, donde el usuario planificará las actividades. En esta vista, el usuario podrá planificar de dos formas. De manera agrupada, seleccionando el botón de Crear para planificar más de una factura o planificando la actividad de una factura. En este caso vamos a hacer la planificación de una factura. En el filtro de búsqueda ingresamos el número de la orden de compra, la cual nos hará la búsqueda y nos mostrará la factura en estado en proceso. En esta vista, las facturas están agrupadas por estado de impresión, por ruta, por usuario verificador y por fecha en que se imprimió. Hasta este punto, la factura todavía no tiene estos datos agrupados, ya que al desglosar el estado en proceso de nuestra factura nos mostrará una siguiente agrupación, la cual todavía aparece en indefinido. Seguimos desglosando hasta encontrar el bien de la factura. Al encontrarlo, lo seleccionamos. Al encontrarla, la seleccionamos con un clic. El sistema nos abrirá la información de la factura y nos mostrará el estado de impresión que se encuentra en proceso. De igual manera podemos consultar los datos de la factura, como los importes y el archivo factura. Al bajar un poco más se mostrará la tabla de bienes, donde se podrán ver todos los bienes que incluya la factura. Para este ejemplo, nuestra factura solamente incluye un bien. El usuario selecciona el botón
planificar actividad. Y el sistema nos mostrará la vista planificación de actividad. En el campo tipo de actividad, el usuario seleccionará la opción verificación de campo. Y el formulario se resumirá a verificador y resumen. En el campo verificador, el usuario seleccionará el usuario encargado de verificar los bienes de esta factura. En el campo resumen, se agregará la actividad que realizará el verificador. Una vez ingresados estos campos, el usuario selecciona el botón de crear tarea. El sistema los dirigirá a la vista de planificación, donde el sistema mostrará un calendario en el cual se elegirá el día y la hora en que se llevará la planificación de los bienes de la orden de compra. Para ver si en el calendario se encuentran más actividades asignadas, el usuario podrá seleccionar el campo Calendario de todos y se mostrarán todas las actividades planificadas dentro de esa semana. Una vez que se elija el día y la hora, el sistema mostrará la vista de crear reuniones, donde el usuario confirmará el resumen de la actividad que realizará el verificador, seleccionando el botón de crear. Al seleccionarlo, el sistema cerrará la vista crear reunión y se asignará la planificación que se llevará a cabo. Si se requiere hacer alguna modificación para esta planificación, el usuario selecciona la planificación que previamente se creó y selecciona el botón de editar, donde podrá modificar el día, la hora y al responsable de la verificación. En caso de realizar alguna modificación, el usuario selecciona el botón de guardar para conservar los cambios, o en caso contrario, selecciona el botón de descartar. Al realizar la planificación de manera exitosa, el usuario podrá regresar a la vista de la factura, seleccionando el número de la factura que se encuentra en la parte superior, resaltado en color verde. En el campo Estado de impresión, la factura ha avanzado al estado pendiente de imprimir. En la parte superior, selecciona el botón de imprimir y elige Orden de verificación. La cual nos mostrará el reporte de verificación de campo. Este reporte, el usuario asignador de trabajo será el encargado de descargarlo y imprimirlo. Para ello selecciona el botón de imprimir y se le descargará un archivo en formato PDF del reporte de verificación de campo. La segunda acción que puede realizar un usuario asignador de trabajo es modificar al usuario verificador de campo. Para ello se dirige a bienes muebles y elige la opción Listado de bienes muebles por compra. El sistema dirigirá al usuario a la vista alta de bienes muebles, en donde buscará la orden de compra, la cual ya se encuentra en estado en verificación de campo. Selecciona un bien y el sistema abrirá la información de este. Y en esta se encontrará el botón Cambiar verificador. Al seleccionarlo, se mostrará la ventana Cambio de verificador.
el cual nos indica que el cambio que se haga directamente afectará a todos los bienes asociados a la factura o solicitud del bien. En el campo usuario verificador se elegirá al nuevo verificador que se asocie. Una vez ubicado al nuevo verificador, el usuario selecciona el botón de aceptar y en el campo datos del verificador se verá al nuevo verificador que haya sido asociado a esta orden de compra. Y en la parte inferior, en donde se encuentran los movimientos de la orden de compra, se mantendrá el registro del verificador anterior y el verificador actual. Al ingresar al sistema, el usuario verificador podrá ver en la parte superior izquierda su nombre. A un costado de esta se encontrará un pequeño icono en forma de reloj, en el cual se podrán consultar todas las actividades que tenga el usuario verificador pendientes de realizar o por realizar. El siguiente icono de correo, el usuario podrá ubicar todas sus conversaciones que tenga. Selecciona el módulo de inventarios. Al ingresar al módulo de inventarios, el usuario verá la vista de bienes muebles, la cual muestra algunos registros agrupados por estado. En la parte superior se encuentra el menú, donde seleccionará bienes muebles y elegirá la opción Listado de bienes muebles por compra. Al ingresar a la vista alta de bienes muebles, el usuario podrá ver los registros agrupados por estado. El verificador es el usuario encargado de atender todas las órdenes de compra que se encuentren en el estado en verificación de campo. Selecciona un bien. Al abrir la vista del bien, el usuario podrá ver el botón de activar, activar por factura o enviar a corrección. Antes de elegir alguna de estas opciones, el usuario verificador será el encargado de revisar la información de este bien. Si considera que se le debe de realizar alguna modificación, seleccione el botón enviar a corrección. El sistema le mostrará la vista corrección de bienes muebles, donde se mostrará la fecha de envío a corrección, el campo observaciones, donde se agregará el motivo de por qué se está enviando a corrección, el campo activar y el campo descartar. El botón descartar nos servirá para cerrar la ventana corrección de bienes muebles. Pero si el usuario verificador requiere enviar a corrección este bien, deberá de seleccionar el botón de aceptar. Al seleccionar el botón de aceptar, el bien avanzará al estado en corrección y quedará en espera de ser atendido por un usuario de dependencia. El botón activar tiene la funcionalidad de activar los bienes de manera individual cuando la orden de compra tenga más de un bien y algunos se encuentren en algún estado diferente como en corrección. Si el usuario selecciona el botón de activar, el bien avanzará al estado activado. El botón activar por factura sirve para activar todos los bienes de la factura que se encuentren en el estado en verificación de campo. Y todos los bienes que se encuentren en este estado pasarán al estado activado. El folio de registro se podrá consultar en la pestaña Datos de la orden de compra. Y para las órdenes de compra con proyectos con chequera que incluyan algún origen de recurso CONACYT, se va a generar el folio de registro AY. Al avanzar al estado activo, el bien quedará en espera de que se le realice su resguardo o su aseguramiento si el tipo de aseguramiento que eligió para el bien lo requiera. Para atender una solicitud de corrección,
El usuario de dependencia debe de seleccionar un registro en estado en corrección. En este estado se mostrará el botón Editar y el botón Enviar a revisión si el usuario que envió a corrección fue el usuario indexador, o el botón Enviar para verificación cuando el verificador envía a corrección. El usuario de dependencia se dirige a la pestaña Solicitud de correcciones. En esta pestaña se ubicará una tabla, la cual almacenará todos los movimientos de corrección que tenga el bien. En la columna Comentarios, el usuario de dependencia podrá leer el motivo de por qué se esté enviando a corrección. Para atenderla, el usuario selecciona el botón de editar y la información del bien se habilitará para poder ser modificada. El usuario de dependencia realiza los ajustes que le indicó el usuario, indexador o verificador. Al terminar de atender las correcciones, se dirige a la pestaña Solicitud de correcciones y marcará la casilla Corrección atendida. Seleccione el botón de guardar y el botón de enviar a revisión o enviar para verificación. El bien regresará al último estado en el que se quedó. Si el usuario de dependencia no marca la casilla Corrección atendida y selecciona el botón Enviar a revisión, el sistema mostrará la validación Corrección pendiente de realizar. Hasta que marque la casilla Corrección atendida, el sistema dejará avanzar el bien al siguiente estado. En la parte inferior del bien se encontrará el movimiento de la corrección atendida del usuario de dependencia. El usuario debe de seleccionar el módulo de inventarios. Para consultar la información de la comprobación de UPA CONACYT, el usuario podrá ingresar a las opciones correspondientes, según el tipo de bien que se desea consultar. Para los bienes de control económico se accede desde Bienes de control económico, listado de todos los bienes o listado de bienes por compra. Para los bienes capitalizables se accede desde Bienes muebles y se elige el listado de todos los bienes muebles o listado de bienes muebles por compra. Esta opción dependerá del tipo de alta del bien que se desea consultar, ya que la comprobación de UPA CONACYT aplica para los procesos que incluyan proyectos con chequera, como compra con proyectos con chequera, siendo una solicitud de reembolsos con proyectos con chequera y compras al extranjero. Dentro de la opción seleccionada, el usuario deberá de buscar la orden de compra. Si dispone del número de orden de compra o el folio UPA, podrá realizar la búsqueda mediante el filtro correspondiente. Si no cuenta con uno de estos dos datos, deberá buscar en los registros que se encuentren en estado activo. La comprobación de UPA CONACYT solo podrá realizarse una vez que los bienes de la factura estén en el estado activo y se haya generado su folio de registro. El usuario se podrá desplazar entre las órdenes de compra que se encuentren en el estado activo. Se deberá seleccionar la orden de compra que cumpla con las siguientes características. La columna Proyecto CONACYT debe de estar marcada. La columna Folio UPA debe contener información, como el que se muestra en la pantalla. Al seleccionar el registro, el usuario podrá acceder a la pestaña Comprobación de proyectos con chequera, donde encontrará la comprobación realizada por UPA CONACYT, como el folio UPA y la fecha de comprobación. Si la pestaña Comprobación de proyectos con chequera no muestra información, como el ejemplo que se muestra en este momento, el usuario deberá de esperar hasta que algún usuario de UPA CONACYT realice la comprobación.
El usuario de UPA CONACYT tomará la siguiente información para poder hacer la comprobación: el campo etapa, el campo número de proyecto, el folio de registro, el costo total de la factura y los códigos de gasto que incluya la orden de compra. Fin del proceso.